Algunas estructuras antiguas parecen imposibles, no porque exijan máquinas sobrenaturales o civilizaciones desconocidas, sino porque, incluso cuando sabemos quién las construyó, todavía no logramos reconstruir con certeza cada etapa del proceso. Cómo comunidades sin máquinas modernas transportaron piedras de cientos de toneladas, cómo excavaron montañas enteras, cómo crearon superficies casi espejadas dentro de cuevas de granito. ¿Y por qué algunas de esas obras fueron construidas en lugares donde casi nadie podría verlas? Existen explicaciones posibles: cuerdas, rampas, palancas, trineos, abrasivos y grandes equipos pueden resolver parte del problema. Pero una explicación posible no es lo mismo que una demostración completa. Cuando intentamos reproducir esas técnicas, surgen nuevas preguntas sobre tiempo, fuerza, precisión y organización. En esta investigación veremos estructuras cada vez más difíciles de explicar. Comenzaremos con monumentos construidos miles de años antes de las pirámides. Después veremos murallas encajadas como un rompecabezas. Entraremos en cuevas pulidas y cámaras subterráneas cuya función permanece incierta. Descenderemos por una ciudad escondida bajo la tierra y terminaremos frente a algunos de los mayores bloques jamás utilizados en una construcción antigua. La pregunta central es simple: ¿cuánto comprendemos realmente sobre la capacidad de construcción de las sociedades antiguas? La primera respuesta está en una colina del sureste de la actual Turquía y comienza hace más de 11.000 años. Durante mucho tiempo se creyó que los grandes monumentos surgieron solo después de la agricultura, de las ciudades y de los gobiernos organizados. Primero, los grupos humanos habrían abandonado la vida nómada. Después, crearían aldeas permanentes. Con el aumento de la producción de alimentos, surgirían trabajadores especializados, autoridades y grandes proyectos. Göbekli Tepe mostró que esa secuencia pudo haber sido diferente. El sitio posee estructuras monumentales construidas durante el Neolítico precerámico, miles de años antes de las pirámides de Egipto. Sus constructores todavía vivían en un mundo sin escritura, metalurgia o ciudades como las conocemos. Aún así, extrajeron enormes pilares de caliza, transportaron esas piezas y las organizaron en recintos circulares. Algunos pilares poseen aproximadamente 5,5 metros de altura. En sus superficies aparecen serpientes, aves, zorros, jabalíes y otros animales. Algunos también presentan brazos, manos y elementos que recuerdan vestimentas. Tal vez representaban figuras humanas estilizadas o seres simbólicos, pero el punto más intrigante no está solo en las imágenes, está en la organización. Imagina una comunidad sin ruedas, sin animales de tiro y sin herramientas metálicas. Necesita extraer la piedra, dar forma al pilar, transportarlo, levantarlo y alimentar a todos los involucrados durante el trabajo. Nada de eso es imposible. Herramientas de piedra, madera, cuerdas y trabajo colectivo pueden explicar el principio de la construcción. El problema es que Göbekli Tepe reveló una capacidad de movilización que, durante mucho tiempo, no se esperaba en sociedades tan antiguas. Una posibilidad es que los monumentos no hayan surgido después de la organización social. Tal vez ellos ayudaron a crearla. Grandes encuentros podrían reunir a diferentes grupos, fortalecer alianzas y aumentar la necesidad de alimentos. En ese escenario, construir no sería solo consecuencia de una sociedad compleja, sería una de las causas de esa transformación. Pero existe otro detalle. Algunas estructuras fueron rellenadas y dejaron de ser usadas. Durante años, esto se interpretó como un enterramiento ritual cuidadosamente planeado. Hoy, algunos investigadores consideran que el relleno pudo haber ocurrido de maneras diferentes, incluyendo reformas, descarte y acumulación gradual. Esto muestra cómo un mismo vestigio puede aceptar más de una interpretación. Göbekli Tepe no es misterioso porque nada se sepa sobre él. Es misterioso porque cada nueva respuesta modifica lo que imaginábamos sobre el inicio de la civilización. Pero sus pilares fueron producidos en caliza, una piedra relativamente fácil de trabajar.
Para encontrar un desafío diferente, necesitamos viajar hasta los Andes. Allí, la dificultad no está solo en el tamaño de las piedras, está en la forma en que ellas se encajan. Por encima de la ciudad de Cusco, en Perú, enormes murallas avanzan por el paisaje. A la distancia, parecen paredes construidas con piedras irregulares. De cerca, revelan algo mucho más extraño. Algunos bloques poseen varios lados, ángulos inesperados y superficies que acompañan la forma de las piedras vecinas. Es como observar un rompecabezas tridimensional hecho con piezas que pesan decenas de toneladas. Ese es Sacsayhuamán. La mayor parte del complejo visible está asociada al estado inca. Cronistas españoles registraron la habilidad de los constructores andinos y la gran cantidad de trabajadores movilizados. Por eso, no existe necesidad de atribuir el lugar a una civilización desconocida. La verdadera pregunta es técnica. ¿Cómo fueron ajustados los bloques con tanta eficiencia? La mampostería poligonal no depende de grandes capas de argamasa. Las piedras se sostienen por medio de sus propias formas. Esto ayudó a las murallas a resistir durante siglos en una región sujeta a terremotos. Durante un temblor, algunos bloques pueden moverse levemente y después volver a su posición. Las formas irregulares también distribuyen la fuerza en diferentes direcciones. La explicación más aceptada involucra cuerdas, palancas, caminos preparados, martillos de piedra y abrasivos. Un bloque podría ser colocado sobre otro, marcado, retirado y trabajado nuevamente. El proceso se repetiría hasta alcanzar el encaje deseado. Físicamente, esto es posible, pero a escala real surgen problemas. Cómo marcar superficies escondidas entre piedras gigantescas, cómo retirar y recolocar un bloque varias veces sin quebrar sus bordes. ¿Cuánto tiempo sería necesario? ¿Y cómo controlar piezas tan pesadas en un terreno irregular? Una hipótesis conservadora es que el trabajo fuera lento y realizado por equipos altamente experimentados. Los incas podían movilizar a miles de personas por medio de un sistema de trabajo organizado por el Estado. Con tiempo suficiente, las tareas extraordinarias se vuelven posibles, pero todavía falta una reconstrucción completa. Logramos mover piedras menores usando cuerdas y palancas. También logramos producir encajes con herramientas simples. Lo que todavía es difícil es demostrar todo el proceso a la escala de los mayores bloques de Sacsayhuamán. Existe además un detalle importante. No todas las paredes incas poseen el mismo nivel de acabado. Algunas son simples, otras presentan bloques parcialmente trabajados. Hay sectores interrumpidos y áreas de precisión excepcional. Esto muestra que los constructores escogían dónde invertir más esfuerzo. Ellos no moldeaban la piedra como arcilla, como afirman algunos videos. Ellos dominaban un proceso lento, difícil y extremadamente especializado. Pero en Sacsayhuamán, las piedras todavía están expuestas. En el próximo caso, el trabajo fue realizado dentro de una montaña, y el material no era caliza, era granito. En el este de la India, existen cuevas excavadas durante el Imperio Maurya, en el tercer siglo antes de la Era Común. Inscripciones asocian algunas de ellas al emperador Ashoka y otras a su sucesor, Dasharatha. Esto nos ayuda a comprender su época y sus patrocinadores, pero no reduce el impacto de entrar en esos espacios. Las cuevas de Barabar fueron abiertas directamente en el granito. Algunas paredes recibieron un pulido tan liso que reflejan la luz. Las voces también producen ecos intensos en determinadas cámaras. La sensación es semejante a la de entrar en una estructura metálica, aunque todo haya sido esculpido en la propia montaña. El método básico puede ser explicado. Primero, los trabajadores removieron la roca con herramientas de percusión. Después, redujeron las irregularidades. Por último, utilizaron agua y abrasivos para alisar y pulir las superficies. El problema es la escala. Pulir un pequeño objeto es una cosa. Pulir paredes, pisos y techos de granito es otra. El trabajador necesita alcanzar toda la cámara. Cada golpe remueve parte de la montaña. Un error no puede ser corregido añadiendo piedra nuevamente.
La hipótesis más conservadora es que el Imperio Maurya poseía artesanos especializados y recursos suficientes para sostener equipos durante años. Esto es totalmente posible. El punto intrigante es que no conocemos la secuencia exacta de herramientas, abrasivos y métodos de control utilizados para alcanzar aquel acabado. Sabemos el principio, pero no poseemos el manual completo. Tampoco existe necesidad de hablar de tecnología imposible. Las superficies pulidas pueden ser producidas manualmente. El misterio está en el tiempo, en la organización y en la regularidad alcanzada. Y una pregunta permanece: ¿por qué ese tipo de acabado no continuó siendo utilizado de la misma manera en tantas cuevas posteriores? Tal vez fuera demasiado caro, tal vez tuviera una función religiosa específica, o tal vez nuevas tradiciones simplemente prefirieran otro estilo. Todavía no existe consenso. En Barabar, al menos sabemos quién patrocinó parte del trabajo. En el próximo lugar, encontramos enormes cuevas artificiales, pero casi ningún registro claro que explique por qué fueron abiertas. En 1992, habitantes del condado de Longshu, en China, decidieron drenar reservorios que parecían naturales. Cuando el agua bajó, descubrieron grandes cámaras excavadas por el ser humano. Otros drenajes revelaron nuevas cuevas. Dentro de ellas existen pilares, escaleras, paredes inclinadas y grandes espacios subterráneos. Pero el detalle más llamativo aparece en las superficies. Paredes, techos y pilares están cubiertos por líneas regulares. Son miles de marcas paralelas, como si los trabajadores hubieran seguido un patrón deliberado. No hay duda de que las cuevas fueron excavadas manualmente. La geología permitía la retirada gradual de la roca. Los pilares sostenían los techos. Las paredes inclinadas ayudaban a distribuir el peso. El gran misterio es la función. Algunos investigadores sugieren que eran canteras. Otros consideran que podrían haber servido como depósitos, refugios, instalaciones militares o espacios ceremoniales. Cada hipótesis deja preguntas. Si eran canteras, ¿dónde fue utilizada toda la roca removida? Si eran depósitos, ¿por qué algunas cámaras recibieron formas tan elaboradas? Si tenían función militar, ¿por qué una obra tan grande dejó tan pocos registros conocidos? ¿Y cómo esas cuevas desaparecieron de la memoria local hasta el punto de que sus entradas fueran consideradas simples reservorios? Los documentos pueden ser destruidos, los nombres pueden cambiar. Una estructura puede sobrevivir mientras su historia desaparece. Cuando eso sucede, necesitamos interpretar apenas aquello que quedó. Los pilares muestran preocupación por la estabilidad. Las marcas revelan trabajo organizado. La semejanza entre algunas cámaras indica planificación. Pero nada de eso explica definitivamente el objetivo. El detalle más intrigante es la repetición. Excavar una única cueva ya exigiría un esfuerzo enorme. Repetir el proceso sugiere la existencia de una autoridad o necesidad importante. Longyu no fue obra de algunos trabajadores aislados. Debe haber existido un sistema capaz de mantener el proyecto. Lo que todavía no sabemos es cuál. Pero esas cuevas son apenas parte del mundo subterráneo antiguo. En la Capadocia, los constructores no abrieron solamente grandes cámaras. Ellos crearon corredores, depósitos, pozos, sistemas de ventilación y varios niveles conectados. Debajo de la ciudad moderna de Derinkuyu existe una red subterránea gigantesca. Hay salas, pasajes estrechos, áreas de almacenamiento, pozos y espacios asociados a la producción de alimentos. En algunos corredores, enormes piedras circulares podían bloquear el paso. Parecen ruedas, pero funcionaban como puertas defensivas. Eran desplazadas desde el interior, protegiendo a los ocupantes contra los invasores. La idea de que miles de personas vivieron permanentemente en el subterráneo durante toda la vida probablemente es exagerada. La interpretación más aceptada es que muchos espacios funcionaban como refugios temporales, depósitos y áreas de protección. La ciudad tampoco fue excavada de una sola vez. Probablemente
creció durante diferentes periodos. Cada generación podría ampliar corredores, abrir nuevas salas y conectar sectores antiguos. Esto hace que el proyecto sea más comprensible. Una ciudad subterránea construida durante siglos es diferente de una obra producida en pocos años. Aún así, los desafíos eran enormes. El aire necesitaba circular, el agua necesitaba permanecer accesible, el humo necesitaba ser controlado, los residuos tenían que ser removidos, y cada nuevo túnel necesitaba evitar el debilitamiento de los niveles superiores. Los pozos verticales ayudaban en la ventilación. El conocimiento no necesitaba estar basado en cálculos modernos, podía surgir de la experiencia. Los trabajadores observaban grietas, aprendían cuáles distancias eran seguras y repetían las formas que funcionaban. Después de muchas generaciones, el resultado podría parecer el proyecto de un único equipo. Pero todavía existe un problema. No sabemos exactamente cuándo fue abierta cada parte. Algunos pasajes están bloqueados, otros se derrumbaron. Nuevos sectores pueden continuar escondidos. La mayor laguna no es explicar cómo fue excavada la roca, es reconstruir la cronología completa. ¿Quién abrió los primeros espacios? ¿Quién amplió la red? ¿Cuántas personas realmente podían permanecer allí? ¿Y hasta dónde se extiende? Derinkuyu muestra la diferencia entre un misterio real y un misterio creado para generar impacto. Decir que nadie sabe cómo fue excavada la ciudad es incorrecto. La roca local podía ser trabajada con herramientas manuales. La región posee una larga tradición de construcciones rupestres. El verdadero misterio está en las fases, en los usos y en las partes que todavía no conocemos. Hasta aquí, todas las estructuras poseen una ventaja. El trabajo podía ser distribuido a lo largo del tiempo. Un pilar puede ser esculpido lentamente. Una piedra puede ser ajustada durante meses. Una cueva puede ser pulida durante años. Una ciudad subterránea puede crecer durante siglos. Pero existe un tipo de problema en el que el tiempo no resuelve todo. Cuando un único bloque pesa cientos de toneladas, cualquier error durante el movimiento puede destruir años de trabajo. Es en ese punto donde llegamos a Baalbek. En el actual Líbano, las ruinas de Baalbek conservan algunas de las mayores construcciones del mundo romano. El complejo posee enormes columnas, plataformas y templos, pero su mayor misterio está debajo de la estructura principal. 3 bloques gigantescos, conocidos como trilithon, fueron colocados lado a lado en una capa elevada de la plataforma. Cada uno posee aproximadamente 19 metros de longitud. Algunas estimaciones colocan su peso cerca de 800 toneladas. Imagina una piedra del tamaño de varios automóviles alineados. Ahora imagina que necesita salir de la cantera, recorrer el terreno y terminar exactamente al lado de otras piezas. No basta con hacer que la piedra se mueva, es necesario controlar cada centímetro. La cantera queda relativamente cerca del complejo. Esto reduce parte del problema. La diferencia de elevación también pudo haber ayudado en algunos tramos. La explicación más aceptada involucra rampas, trineos, cuerdas, cabrestantes, palancas y grandes equipos. Los romanos poseían experiencia con obras monumentales, transportaron obeliscos, columnas y estatuas, construyeron caminos, puertos, acueductos y grandes templos. Baalbek no surgió en un mundo sin ingeniería. Una posibilidad es que los bloques hayan sido desplazados por rampas de tierra. En vez de levantarlos verticalmente, los trabajadores podrían moverlos sobre un camino casi nivelado. Después, el material temporal sería removido. Esto hace que el trabajo sea físicamente posible, pero no resuelve todos los detalles. ¿Cómo impedir que el trineo se hundiera? ¿Cuántas cuerdas serían necesarias? ¿Cómo sincronizar a cientos de trabajadores? ¿Cómo controlar la velocidad en una inclinación? ¿Cómo alinear el bloque en el punto final? ¿Y qué sucedería si una cuerda se rompiera durante el transporte? Una demostración completa necesitaría responder a todas esas preguntas al mismo tiempo. No basta con mostrar que una palanca puede mover una piedra. Tampoco basta con calcular que miles de personas producirían fuerza suficiente. El suelo necesita soportar el peso. Las cuerdas necesitan resistir. La fuerza necesita ser distribuida. Y el bloque necesita llegar entero al destino.
En la cantera de Baalbek existen piedras aún mayores que nunca fueron transportadas. Una de ellas fue estimada en más de 1.600 toneladas. Permaneció en el lugar y nunca fue colocada en la construcción. Ese detalle es fundamental. Una piedra gigantesca abandonada no demuestra que los antiguos lograrían moverla. Tal vez hayan encontrado una grieta, tal vez el peso haya sobrepasado el límite, tal vez el proyecto haya cambiado, o tal vez el bloque nunca haya sido completamente separado de la roca. Los bloques instalados muestran lo que fue posible. Los abandonados muestran dónde el proyecto pudo haber fracasado. En Baalbek, la prueba de la capacidad y la marca del límite están casi en el mismo lugar. Algunas narrativas atribuyen la construcción a gigantes, tecnologías desaparecidas o civilizaciones desconocidas. No existe evidencia arqueológica sólida que exija esas hipótesis. El contexto del complejo apunta hacia grandes proyectos del período romano, aunque el lugar posea una historia anterior. Pero decir quién construyó no explica completamente cómo construyó. Podemos calcular rampas, podemos estudiar máquinas romanas, podemos probar trineos y palancas. Lo que todavía no tenemos es una reconstrucción completa, a escala real, del transporte y posicionamiento de un bloque semejante al Trilithon. Tal experimento sería caro, peligroso y difícil de realizar sin equipos modernos. Tal vez el secreto no estuviera en una máquina perdida. Tal vez estuviera en algo que desapareció completamente. La infraestructura temporal. Cuando visitamos una ruina, vemos apenas el resultado. Las rampas fueron removidas, las plataformas de tierra desaparecieron, las armazones de madera se pudrieron, las cuerdas se perdieron, los campamentos de los trabajadores dejaron pocos vestigios, quedó apenas la piedra. Por eso, parece haber sido colocada allí sin ningún sistema alrededor. La tecnología más importante tal vez no fuera una herramienta específica. Tal vez fuera la organización de la obra. Miles de elementos simples, utilizados en el orden correcto, pueden producir un resultado extraordinario. Pero cuando todos esos elementos desaparecen, el resultado parece imposible. Aún así, una pregunta permanece. Los constructores iniciaron bloques de cientos de toneladas porque creían que podrían moverlos. Esto indica experiencia, planificación o métodos que consideraban confiables, pero los bloques abandonados muestran que no siempre funcionaba. Tal vez algunos proyectos hayan sobrepasado el propio límite de la ingeniería antigua. Cuando observamos esas estructuras, nuestra atención se concentra en aquello que sobrevivió: el pilar, la muralla, la cueva, el corredor, el bloque colosal. Pero el elemento más importante puede ser justamente aquello que desapareció. En Göbekli Tepe vemos los pilares, pero no vemos toda la red de trabajadores y alimentos que sostuvo la construcción. En Sacsayhuamán vemos los encajes, pero no vemos las plataformas ni los caminos preparados. En Barabar vemos el granito pulido, pero no vemos los abrasivos ni los equipos que trabajaron durante años. En Longyu vemos las cuevas, pero no sabemos dónde fue utilizada la roca removida. En Derinkuyu vemos la ciudad subterránea, pero no logramos separar todas sus fases. En Baalbek vemos los bloques, pero las rampas y los sistemas de tracción desaparecieron. Es como encontrar un navío antiguo sin el puerto, las cuerdas y las grúas usadas para construirlo. El objeto existe, pero el sistema que permitió su creación no sobrevivió. Existe además otro detalle que raramente recibe atención. Muchas de esas estructuras presentan señales de error, abandono o cambio de plan. Göbekli Tepe pasó por diferentes fases. Sacsayhuamán posee áreas inacabadas. Una de las cuevas de Barabar no fue concluida. Longyu presenta variaciones entre las cámaras. Derinkuyu creció de forma gradual y Baalbek conserva enormes bloques abandonados en la cantera. Esas imperfecciones muestran que los constructores enfrentaban límites. Ellos no poseían una tecnología capaz de tornar la piedra ligera o fácil de cortar. Las herramientas se desgastaban. Las cuerdas podían romperse. Los trabajadores se cansaban. Algunos proyectos fracasaban.
Y aún así, muchas obras fueron concluidas. Tal vez ese sea el aspecto más impresionante. No es imaginar que los pueblos antiguos poseían máquinas modernas. Es comprender cómo la experiencia, la organización y el tiempo lograron sustituir aquello que hoy hacemos con motores y equipos pesados. Entonces, los especialistas realmente no logran explicar esas estructuras. La respuesta no es simple. En muchos casos, sabemos quién construyó. Conocemos las herramientas básicas, comprendemos los principios físicos y poseemos hipótesis plausibles. Lo que todavía falta es la reconstrucción completa de cada etapa. Göbekli Tepe muestra que comunidades muy antiguas eran capaces de organizar grandes proyectos. Sacsayhuamán revela un dominio impresionante del trabajo en piedra. Barabar conserva superficies de granito que exigieron esfuerzo y especialización extremos. Longyu permanece sin una función definitivamente establecida. Derinkuyu posee una cronología subterránea aún incompleta, y Baalbek combina peso, transporte y precisión en una escala extraordinaria. Ninguna de esas estructuras prueba la existencia de gigantes, máquinas imposibles o civilizaciones industriales olvidadas, pero todas muestran que nuestro conocimiento posee lagunas. El error está en aceptar apenas dos extremos. Uno afirma que nada puede ser explicado. El otro afirma que, porque existe una teoría posible, todo ya está resuelto. La realidad está entre los dos. La arqueología logra reconstruir gran parte del pasado, pero el pasado no preservó todos sus instrumentos, documentos y métodos. Muchas veces conocemos la piedra, pero no la cuerda. Conocemos la pared, pero no la rampa. Conocemos la cueva, pero no las personas que la excavaron. Esas estructuras no prueban que toda la historia esté equivocada. Ellas muestran que la historia todavía está incompleta. Y entre todos los problemas de esta investigación, existe uno que merece un documental propio. Los bloques de piedra. Algunos fueron transportados por kilómetros, otros fueron elevados hasta plataformas, algunos se encajan en formas extremadamente irregulares, y otros eran tan grandes que nunca lograron salir de la cantera. En el próximo documental, seguiremos el camino de esas piedras, de las marcas de extracción al transporte, de las rampas a los encajes, de los bloques que llegaron al destino a los que permanecieron abandonados. Porque, cuando una única piedra pesa más que cientos de vehículos, la pregunta no es solo quién la colocó allí. La verdadera pregunta es, ¿cómo logró alguien hacerla mover?